Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por entrar a ver este video. Mi nombre es Raúl y bueno, pues este es un video más de la serie en la que he estado trabajando estas últimas semanas, que pues tiene como objetivo que platiquemos de Python, de módulos de Python y de cómo aterrizar el lenguaje de programación a la solución de problemas y retos cotidianos. A lo mejor no tan cotidianos, eh, así de que voy caminando en la calle o algo así, pero pues un reto que se nos presente en el trabajo o en la escuela, cosas por el estilo. En este caso de lo que quiero que platiquemos es de cómo implementar eh, un archivo de log a nuestros programas. Poniendo un poco en contexto qué es un archivo de log, pues es un archivo en el que se escriben eventos de la ejecución de un programa o del funcionamiento de un sistema. Y pues esos eventos van ahí registrados con hora y fecha exacta para que a lo mejor después, si, cuando haya algún problema o se quiera hacer algún análisis, pues se pueda determinar qué es lo que pasó pues al ejecutar el programa. Entonces, bueno, vamos a hacer eso con uno de los programas en los que trabajamos hace unas semanas, que es el de las plantillas de Jinja. Escogí ese script porque pues es uno en el que ya hay varias funciones. Y entonces lo que vamos a hacer es que cada que se ejecute una de estas funciones, que es una tarea que ejecuta nuestro programa, pues escriba un evento en este archivo de logs que diga que terminó la tarea o que hubo algún problema. Entonces, bueno, es lo que vamos a implementar. Para, 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 para esto vamos a trabajar con el módulo que se llama DateTime de Python. Y ese es un módulo ya estándar de Python, viene con la instalación misma del programa, del lenguaje de programación. No hay que instalar ninguna librería adicional, ni nada, ya está ahí. Cualquier versión de Python 3 más o menos reciente lo va a traer. Y en particular las funciones que vamos a utilizar de ese módulo es la función de now y la función de strftime. Entonces vamos a entrar a nuestro intérprete de Python para revisar un poco de cómo funciona este módulo. Lo primero que voy a hacer es importar mi librería del módulo de datetime. Voy a importar la clase que se llama igual datetime. Y ahora sí ya puedo utilizar esta función de now. Esta función lo que me regresa, voy a escribir un poco mal aquí esto, es un objeto con el instante exacto en el que yo ejecuté esa función. Si se fijan ahí dice que es el año 2021, el mes 10, día 25, las 19 horas con 29 minutos con 39 segundos con 106.983 microsegundos. Y si yo vuelvo a ejecutar esta otra función, pues va a darme el momento exacto en el que se ejecutó. Ahí ven que van cambiando los segundos, 6, 7, 9, 13. Y entonces esta función es la que vamos a utilizar para crear la estampa de tiempo que vamos a poner en nuestros registros en el archivo de log. Algo que me gusta de estos objetos datetime es que si yo imprimo el objeto, pues me regresa la fecha y la hora y la fecha y la hora en un formato pues ya bastante amigable. Esto lo puede entender cualquier persona. Entonces vamos a utilizar esto para escribir en nuestro archivo de log. Ahora, si yo creo una variable y a esta variable le asigno el valor
de la función DateTimeNow, lo que va a pasar es que esta variable va a tener guardado por siempre ahí la hora y la fecha en la que se ejecutó, se hizo esa asignación. Si se fijan, y ahora le doy ahora una y otra vez, pues no está cambiando esa fecha. Esa fecha se evalúa en algún momento, esa fecha y hora, y ahora pues tiene ese valor y va a permanecer por siempre o hasta que la vuelva a asignar a otra cosa, va a permanecer ese valor. Y esto me sirve para mostrarles que hay muchas funciones con los objetos datetime. Por ejemplo, a ese objeto ahora yo le puedo correr la función day que me regresa que es el día 25, o le puedo correr la función month que me regresa que es el mes 10, o le puedo correr otra función a lo mejor más compleja que sea esta de isocalendar que me regresa un objeto con tres atributos que son el año 2021, la semana 43 del año y el día 1 de la semana. Y una de esas funciones es la de strfTime, string ftime, que lo que hace esta función es convertir un objeto de un objeto datetime a un string, a una cadena de texto. Y si yo lo ejecuto así tal cual, pues me va a mandar un error, porque esta función se alimenta de argumentos que determinan el formato de ese string. Entonces, por ejemplo, si yo aquí le doy el argumento, me equivoqué de tecla, del argumento porcentaje a la función, me va a regresar el día de la semana que es hoy en una versión abreviada, de Monday. O si lo pongo con A mayúscula, me regresa a la palabra completa Monday. Y yo puedo concatenar varios de estos argumentos, por ejemplo, el A y el D, y me regresa mon 25. 25 es el número del día, entonces la D me regresa el número del día. Y si aquí le pongo un espacio, pues me va a respetar ese espacio. O si pongo un guión bajo, pues lo va a respetar. Entonces, yo puedo construir un formato de fecha que vaya a utilizar después en otra cosa. Por ejemplo, yo quiero utilizar esta función para crear el nombre de mi archivo de logs y que sea un nombre único. Entonces lo voy a construir con la fecha y hora de que se ejecutó el programa para que el archivo sea logs guión bajo y ese string y sea único. Si corre el programa una y otra vez, pues va a tener un nombre distinto a ese archivo. Aquí en mi navegador y en la descripción del video va a estar el link a la documentación de DateTime en donde pueden buscar estos códigos de formatos que son los que estuve usando con la función. Aquí pueden ver que, por ejemplo, la Y solita me regresa el año con 2 dígitos, la Y mayúscula me regresa el año con 4 dígitos, la H mayúscula me regresa la hora. Entonces hay muchas opciones. Ahí eso, pues ya les queda a ustedes ver la documentación y utilizarlo a como les haga más sentido. Yo lo que voy a utilizar aquí es esto que platicábamos de Y mayúscula para el año con 4 dígitos, la M minúscula que me regresa el mes, la D minúscula que me regresa el día y luego para la hora, H mayúscula, M mayúscula para los minutos y S mayúscula para los segundos. Entonces, este formato que le estoy pidiendo a la función strtime con los argumentos, pues se ve algo así. Un string con el año, el mes, el día y la hora a nivel de segundos. No creo que ejecutemos nuestro programa más de una vez por segundo, entonces
Con esto es más que suficiente para crear ese nombre del archivo. Entonces esas son las dos funcionalidades básicas que vamos a utilizar de estos objetos datetime. Ahora, para trabajar en esto, pues lo que les propongo es que hagan un clon de este GitHub que también está en la descripción del video, en donde tengo un archivo eh, .python que es nuestra base. De aquí lo que vamos a hacer es copiar este archivo y a editarlo para agregarle esa funcionalidad de escribir en el log. A lo mejor si todavía no son expertos en Python, les hace más sentido ver el archivo ya terminado y tratar de aterrizar eso a lo que estamos platicando aquí. También cuando, cuando ustedes estén viendo este video, aquí en este repositorio va a estar un archivo que va a ser main.python, en donde ya va a estar, digamos que la versión terminada de este programa que vamos a hacer, por si quieren eh, usar ese en lugar de la versión de desarrollo, como a ustedes les haga más sentido. Entonces lo primero pues es copiar este repositorio, hacer un clon para empezar a editar esos archivos. Entonces eso lo hacemos con nuestro comando git clone y de aquí de este botón verde de code podemos copiar la liga del repositorio para hacerle el clon. Ya que hicieron ese clon, pues se tarda menos de un segundo en copiar todos estos archivos. Son archivos de texto bastante pequeños. Y podemos ver que tenemos un folder aquí en donde están los archivos del repositorio. Está ese archivo readme que no vamos a tocar, es nada más para que se vea aquí en GitHub estos mensajes de descripción y base y quién es el autor y todo eso. Está este archivo main-dev que es el que vamos a editar para agregarle la funcionalidad. Ahorita el script funciona, pero no guarda nada en el archivo de log. Y está este folder de docs que es en donde tengo dos archivos. El archivo XLSX, que es un archivo de Excel en el que está, digamos, la base de datos de la cual se obtiene toda la información para crear las configuraciones que hace este programa, y el archivo J2, que es la plantilla de Jinja en la que nos basamos para sustituir esos valores de la base de datos y crear todos los archivos eh, que, que hace este programa. Si a lo mejor no han visto el video de las plantillas de Jinja donde creamos este script, pues por aquí en algún lado saldrá el link para que le echen un ojo, igual y les hace más sentido ver el video antes de cómo se creó el archivo y luego de cómo le agregamos la funcionalidad del ojo. Pero de todas formas aquí vamos a platicar rápido de cómo funciona este programa. Nada más un recordatorio rápido. Les decía que tiene varias funciones. Esta, por ejemplo, es la función que convierte ese archivo de Excel a CSV. Es necesario porque nuestro programa utiliza el archivo CSV para leer los datos y reemplazarlos en la plantilla de Jinja. Esta siguiente función hace el subnetting del sitio. Dentro de la información que le damos hay una subred y de aquí se obtienen las dos IPs que van en la configuración. Esta siguiente función hace un diccionario que son las que le pasamos después a Jinja para que cree las configuraciones. Esta función es la de Jinja, la que sustituye el diccionario con los valores específicos de uno de estos sitios en la plantilla y crea la configuración. Y la última función es la que escribe en un archivo de texto esa configuración ya creada. Entonces esas son las funciones y les decía que me gustaba eso porque yo puedo venir a cada una de estas funciones y agregarle la funcionalidad de escribir en el log qué es lo que pasó de, de, este, de la ejecución de esta función.
Lo último que viene hasta acá abajo pues es mi función main, en donde pues llamo y ejecuto todas las funciones que vienen definidas arriba. Entonces, bueno, vamos a empezar a trabajar en este archivo, en esta nueva versión de nuestro, de nuestro script. Y para eso voy a utilizar este editor de texto que tengo acá. Y voy a abrir los archivos. Estos son los mismos archivos que estábamos viendo en la terminal. Y vamos a crear un nuevo archivo que va a ser una copia de ese main de desarrollo, pero que nada más va a ser main.python. Y este es el que vamos a empezar a editar. Entonces déjenme acomodar un poco esta ventana para que podamos sacarle espacio provecho al espacio que tenemos aquí en el monitor. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es importar de nuestro módulo de datetime la clase datetime, igual que como hicimos en el intérprete de Python hace rato. Y luego me voy a ir hasta abajo al main para empezar a trabajar en este archivo. Entonces, lo primero es invocar esta nueva función que platicábamos de datetime.now y la voy a asociar a esta variable que se llama inicio. Eso quiere decir que ahí estamos calculando. Lo primero que se va a hacer es calcular el momento en el que se empezó a ejecutar el programa. Y luego vamos a hacer un string que se va a llamar log string, que va a ser el inicio.strftime y con los argumentos que platicábamos de que ponga el año, que ponga el mes, que ponga el día, un guión bajo, y luego que ponga la hora, el minuto y el segundo. Y ahora sí vamos a hacer un nombre para nuestro archivo log, que va a ser log configs. Aquí me estaba olvidando que esto es un string. Entonces es log configs. El string que creamos con el formato de fecha que queremos ponerle, .log. Entonces este es el nombre de nuestro archivo. Log configs, la estampa de tiempo de cuando se ejecutó el programa, .log. Y ahora vamos a utilizar este with para abrir ese archivo en formato, en modo de escritura. Y vamos a decirle que a partir de este momento, este archivo abierto lo conozca como log, nada más para manejarlo más fácil. Y todas estas funciones que se ejecutaban antes, pues vamos a meterlas a un nivel adentro para que sea para que sea dentro del archivo de lo que abrimos para poder escribir en él, tiene que estar todo adentro. Y entonces vemos que aquí estamos haciendo un chequeo de si existe el folder de configs y si no existe que lo cree. Entonces vamos a hacer algo similar, pero ahora con nuestro folder de los logs. Pero ¿saben qué? Esto, ahora que me doy cuenta, tengo que ponerlo antes de abrir el archivo para que podamos meter este archivo pues adentro de ese folder, ¿no? ¿Cómo ven si hacemos esto?
así. Entonces, en el folder de logs que estamos creando, vamos a meter nuestro archivo de log y ahí empieza ya la ejecución de nuestro programa. Este de los folders también lo voy a sacar, no quiero que esté aquí estorbando. Entonces, bueno, ya que está abierto nuestro archivo, pues podemos escribir adentro de él. Para escribir, escribimos el nombre que le dimos y le decimos write. Y aquí adentro el mensaje que se nos ocurra escribir. Entonces ese mensaje va a ser una estampa de tiempo del momento en el que estamos llegando a esta línea de código. Y luego dos puntos y el mensaje iniciando ejecución del programa. Y es importante que le pongamos este salto de línea al final de nuestra cadena de texto porque si no va a escribir todo el log de corrido y no va a ser nada sencillo leerlo. Entonces vamos a ponerle ese salto de línea para que sea una secuencia de líneas con fecha y hora de qué es lo que está pasando en nuestro programa. Entonces ahí ejecutamos escribimos nuestra primer línea en el log y luego vamos a agregarle a nuestras funciones esta misma opción de escribir en el log. Pero no quiero ponerlo aquí. Habría dos opciones. La opción uno sería que nuestra función nos regresara, aparte del valor que ya nos regrese, una respuesta y después esa respuesta guardarla en el archivo de log, que implicaría escribir aquí abajo respuesta igual a, más bien, ejecutar esta función nos regresaría dos valores y utilizamos el archivo para algo y la respuesta pues la guardamos en el log. Pero a mí se me hace un poco más limpio en el código que a cada una de estas funciones le pasemos como otro argumento el log ya abierto. Y entonces con eso nos encargamos de escribir en el log dentro de la función y no como parte del main. Entonces, bueno, le estamos mandando el archivo de log a todas nuestras funciones que ejecuta este main. Y luego otra cosa que quiero hacer es que en este archivo de log también me diga en qué línea está trabajando de mi base de datos. Esa es esta variable línea. Entonces, aquí le vamos a poner trabajando en la línea y el nombre de esa variable. Y luego, si se fijan, acá tengo este mensaje de error, que es cuando intente ejecutar una de estas funciones y falle, pues me va a mandar este mensaje en la terminal. Entonces vamos a replicar este mismo mensaje, pero ahora escribiéndolo en el archivo de log. Bueno, vamos a dejar el de la terminal, pero que también lo guarde en el archivo de log. Y luego lo último que hace nuestro main es decir, pues terminamos con este trabajo y vamos a también a hacer una especie de réplica de esto, pero en el archivo de log, que va a ser eh, trabajo finalizado. Y saben que ya se me está antojando que aquí antes de este mensaje de trabajo finalizado, vamos a crear vamos a ejecutar otra vez nuestra función now para calcular el tiempo en el que termina de ejecutar todas estas funciones y luego vamos a hacer una resta de este tiempo final con
con nuestra otra variable también tipo datetime, que era el inicio, y esto nos va a decir el tiempo que se tardó en ejecutar toda esta, todo este programa. Entonces, el tiempo de ejecución. Y aquí le decimos que es esta resta que hicimos de final menos inicio. Y bueno, pues ya con eso terminamos de editar nuestra función main. Le estamos abriendo el archivo, estamos escribiendo algunos mensajes en el log y le estamos pasando el archivo de log abierto a las otras funciones. Entonces lo que falta es venir a estas funciones y agregar la funcionalidad de escribir en este log. Entonces, bueno, pues vamos a copiar esta línea que está aquí abajo para ahorrar un poco de tiempo. Y aquí, si se fijan, pues hay una condición. Si el archivo CSV existe, entonces ahí quiero que me diga archivo CSV creado, si no existe. Y si sí existe, pues quiero que me diga archivo CSV ya existe. En lugar de que lo creó, ya existe. Y entonces, aquí estamos creando dos escrituras en el archivo de log, pero como es un if, como hay una condición, pues realmente solo se va a hacer una u otra. Si existía el archivo, va a escribir archivo ya existe. Si no existía, va a decir archivo CSV creado, además de algunas otras cosas que es lo que crea el archivo justamente. Y en mis demás funciones ya no hay condiciones, ya no hay ifs, ya nada más se ejecuta y regresa algo. Entonces aquí vamos a ponerle eh, esta es la del subnetting, pues vamos a decirle subnetting creado. Y la que sigue es la función del diccionario de valores, pues vamos a decir diccionario de valores creado. La que sigue es la que hace la plantilla de Jinja. Pues vamos a decirle plantilla Jinja creada. Y la última es la que guarda el archivo en un archivo txt, más bien la configuración. Pues le ponemos archivo txt creado. Y ya esas son las cosas que va a escribir mi, mi programa en el archivo de log. Esos mensajes de que terminó la función exitosamente, si lo logra completar. Si no, me va a decir que hubo un error gracias a este exception y me va a decir en qué línea hubo problemas. Y luego al final, como un bonus, está calculando cuánto tiempo se tarda en ejecutar todo mi programa que crea 200 y tantas configuraciones y me va a imprimir en el archivo de logs el tiempo de ejecución del programa. Entonces, bueno, pues ya nada más queda probar esto en nuestro terminal. Y me está diciendo que la primera función requiere de un solo argumento y yo le di dos. Eso es porque me faltó aquí agregarle también esto del archivo de log abierto a todas mis funciones. Uy, este fue un error grave, pero bueno, se puede solucionar muy fácil. Nada más le paso el archivo de log abierto a todas mis funciones. Y segundo intento. Ok, ya se tardó, eso puede ser una buena noticia. Y dice trabajo finalizado. Entonces,
Si aquí vemos, se crearon ese folder de configuraciones, que es en donde están todas las configuraciones que hace nuestro programa. Y también se creó este folder de logs en donde hay dos logs. Yo creo que el primero no alcanzó a escribir más que el primer mensaje porque tronó a la hora de intentar correr la primera función. Pero el segundo, pues ya viene toda una secuencia de todo lo que fue pasando. Archivo, trabajando, archivo CSV creado, iniciando la ejecución, trabajando en la línea 1, subnetting, diccionario de valores, plantilla Jinja, archivo TXT y ahora nos vamos a la línea 2 y una entrada para cada uno de esos eventos que son pues 5 entradas por cada instancia de configuración y son 200, pues aquí ha de haber más de 1000 líneas de, de, de texto en nuestro archivo de log. Y si recuerdan, las últimas era calcular el tiempo de ejecución de todo el programa, que pues vemos que aquí se tardó un segundo, casi un segundo y medio en ejecutar y crear todas esas configuraciones. Entonces ya lo último que quiero que hagamos es pues a lo mejor simular una falla para que vean cómo queda eso en el log. Que por ejemplo aquí en la línea 115 en lugar de una subred pues viene un error de dedo ahí con puras X en lugar de una subred. Y si yo ejecuto el programa, pues me debe de mostrar que hubo en la terminal error con esa línea, pero también espero que ese mismo mensaje se haya guardado en nuestro archivo de log, que es el último, el que se corrió a las 7:57. Y era la línea ciento y tantos. Entonces por aquí en algún lado vamos a encontrar que hubo un error y que fue en la línea 115. Entonces, bueno, pues analizar este archivo y encontrar los errores, pues es algo bastante sencillo y podemos darnos cuenta incluso aquí mismo de cuál es el problema. Supongamos que eh, yo soy un operador que tengo que crear estas configuraciones todas las noches, pues a lo mejor ejecuto mi programa y ya después lo que hago es revisar el archivo de log para ver si hubo errores. Si no hubo errores, pues gracias y terminé mi tarea del día. Si sí hubo, pues encuentro qué error hubo y veo si lo puedo solucionar o a quién le marco o a ver qué hago. Entonces, bueno, pues de eso se trataba este video. Ya terminamos con agregar esta funcionalidad de log a nuestro programa. Creo que quedó bastante bien. Y bueno, ahora lo último que me falta pues es este, pedirles que pues si les gustó el video, si creen que es de utilidad, pues me lo hagan saber. Me encantaría a mí conocer cuál es su opinión de esto, si tienen alguna otra forma de resolver este tipo de situaciones, si creen que está bueno, si creen que está malo. Ahí en la descripción del video y en mi GitHub están todas las formas de contactarme, YouTube, GitHub, Twitter, LinkedIn o mándenme un mail. Cualquier comentario, cualquier retroalimentación, ya sea un dedito arriba o un dedito abajo, yo se los agradeceré profundamente. Y bueno, pues nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Adiós.